Hola compañeros, quiero vamos a empezar la clase. Buenas tardes, estimados estudiantes. En unos minutos empezamos, ¿sí? Voy a ir compartiéndoles la pantalla. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes con todos, chicos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? ¿Se me escucha? Buenas tardes. Profesora. Buenas Sí, tardes. buenas tardes. Sí, Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, recordando, ¿sí?, algunas normas que tenemos que tener de ahora en adelante en todas las sesiones que vayamos a tener con mi persona, ¿sí? Recuerden que no pueden activar el audio todos al mismo tiempo. Tienen aquí la opción en el Meet, ¿sí? Tienen la opción de levantar la manito. Entonces levantan la manito y yo voy a dar la autorización para que puedan participar, ¿sí? De acuerdo a las preguntas que yo les haga, ¿no? Durante toda la sesión mi persona realiza preguntas de lo que se está explicando, de lo que se está manifestando. Me gustaría que me hagan saber si tienen dudas, si tienen consultas, ¿cierto? Referente, claro está, al tema, ¿sí? Y no se queden calladitos, ¿no? Si es que alguna parte no entienden, no comprenden, me gustaría que me lo consulten, que me pregunten, ¿no? Para yo poder absolverlos y aclarar, que para eso estamos, ¿no? Para poder aclarar y aprender un poquito más de lo que encontramos en los módulos. ¿Sí, chicos? Ok, Miss. Muy bien. Ok. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Si bien es cierto, ustedes son del grupo de quinto año de secundaria, primer bimestre, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar
con lo que es literatura. Pero vamos a hablar sobre la literatura universal. ¿Sí? La literatura universal. Este curso se asemeja mucho a lo que es el área de historia. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes históricos para poderse tocar algún aspecto mitológico, algún aspecto cultural. Entonces, la literatura va a compartir ciertos aspectos históricos para poder ubicarse en el tiempo y dar a conocer, mejor dicho, cómo eran los escritores de esa época, ¿no? Y como bien sabemos, vamos a hablar de la literatura universal, que va a ser aquella literatura global, ¿no? Que se va a ir estudiando a través del tiempo a nivel universal. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros estamos tocando ahorita lo tocan en España, lo tocan en Brasil, lo tocan en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque es un antecedente universal que contrajo muchos aspectos históricos a la isla. ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, Miss. Muy bien, chicos. Pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Vamos a hablar, como bien les decía, del inicio de la literatura. ¿Cuál es? Es el clasicismo griego. ¿Cuál es la meta del día de hoy? Es que ustedes, por lo menos, comprendan en un 80% y se maneje el valor del respeto durante toda la clase. Hay que ser respetuosos. Ahora, algo que me estaba olvidando es que si es que llegan tarde o de aquí en adelante en las demás clases se conectan tarde y yo ya inicié con la clase, tenemos 5 minutos de tolerancia, ¿sí? Para que ustedes puedan conectarse. Pasados esos 5 minutos, yo inicio la clase, entonces si tú te conectas ya a los 5 minutos, ingresas y te justificas a través del chat. ¿Sí? O si están en el trabajo y no puedan participar y yo les consulto, me lo hacen saber por el chat para que no haya inconvenientes y no haya esa interferencia y se interfiera la clase. ¿Ya? Entonces, el propósito del día de hoy, ¿sí? Es que ustedes analicen las características de una de las más grandes epopeyas de Homero, que es parte del clasicismo griego, con la finalidad de conocer, ¿sí? A profundidad una de las obras que forma parte de la literatura clásica. ¿Ya? Ese es el objetivo de nosotros. Ahora, para nosotros, hablar de literatura universal es muy amplio. ¿Sí? Es muy amplia, que se inicia con el clasicismo. ¿Qué es el clasicismo? El clasicismo va a ser esa vuelta hacia las formas clásicas que tenían tanto los griegos como los romanos. Pero estas formas o esta vuelta hacia las formas clásicas no solamente se va a centrar en el hecho de la literatura. Como bien les decía hace un momento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un movimiento literario, va a englobar todas las artes, va a englobar la música, la arquitectura, ¿sí? La cultura y hasta la literatura. La pintura también va a formar parte de los antecedentes. Claro está que las características que nosotros vayamos a plasmar dentro del clasicismo griego también va a formar parte de todas las artes. ¿Sí? A diferencia con qué? Con que cada una de las artes se va a llegar a manifestar de acuerdo a su forma, su tipo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo que la literatura clásica fue anónima, eso se va a permanecer quizás también en la pintura, ¿cierto? ¿De qué forma? De la forma en que se va a desarrollar que no va a tener alguien quien lo haya escrito, o mejor dicho, no se va a saber quién lo hizo, ¿cierto? Entonces, eso se va a hablar. En la temática, el uso de colores, quizás, va a tener mucho que ver con el aspecto histórico.
¿sí? Y se va a expresar en todos los dominios, desde la arquitectura y la música hasta la pintura y la literatura. Ya va a formar parte de esta época. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy, Profesora. entonces, muy bien. Entonces, el clasicismo se va a iniciar, ¿sí? Como una vuelta hacia las formas clásicas, tanto griegas como romanas, ¿sí? Y se va a expresar en todos los artes. Ahora, el clasicismo es un movimiento que forma parte del primer movimiento literario, va a ser la primera manifestación literaria universal, ¿sí? ¿Ya? Ahora, el clasicismo en sí, la palabra significa perfección artística. ¿Qué quiere decir ello? Que los clásicos van a ir en busca de esa perfección artística, en el cual va a comprender diferentes obras literarias que van a ser creadas con sujeción a los cánones. ¿De qué? De la belleza y del arte. ¿Sí? Entonces, ¿qué busca el clasicismo? El clasicismo va a significar una perfección artística, que todo sea perfecto, ¿cierto? Ellos idolatraban al hombre. Es más, ustedes van, en algunas obras que nosotros vamos a mencionar ahorita, van a ver que hay obras que se han formado en películas, ¿no? En la cual se da a conocer y se nota claramente de que hay una perfección para el ser humano, ¿no? En la cual la belleza es algo que ellos van a determinar mucho, ¿ya? Y del arte, ¿no? ¿Qué características tiene el clasicismo? El clasicismo, la primera característica con las que cual va a ser reconocido es que va a estar netamente de originalidad. ¿Por qué decimos que una de las características o por qué creen que será una de las características la originalidad? A ver, ¿quién podría levantar la manito y poder participar? O si no, yo pregunto. A ver, Isabel. Originalidad sería algo propio, algo suyo que ellos mismos puedan crear, ¿no? No tiene que ser imitado ni, bueno, copiar a otras, no tiene que ser su propia idea, algo que quiera demostrar, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso. Muy bien. Exacto, muy bien. A ver, Robley. Originalidad. Tiene mucho significativo, pero en grandes palabras se puede decir ser como eres, o sea, en tu persona. Ya. A ver, cuando nosotros vamos a hablar, muy bien, muy buena participación de ambos. Cuando nosotros vamos a hablar de la originalidad, nos vamos a dar cuenta de que va a ser, ¿por qué? Porque es el primer movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Nadie había escrito temas quizás referente a ello todavía, ¿cierto? O no había trascendido. Por eso es originalidad, ¿no? Que es propio, como dijo su compañera Isabel, es propio de uno. Ahora, también va a estar lleno de armonía. Armonía, normativa y didactismo se va a centrar en la forma, en cómo han sido redactados cada uno de los textos, o mejor dicho, la secuencia de hechos, ¿no? Cómo está estructurado o cómo se ha llegado a manifestar, van a ser coherentes. Y uno de los temas que se va a centrar dentro del clasicismo va a ser el fatalismo. El fatalismo es un ente fundamental, una característica fundamental con la cual es reconocido el clasicismo. ¿Por qué? ¿Qué creen que significa fatalismo? A ver, Eva. Fatalismo puede venir de la palabra fatal, muerte, maldad.
De fatal muerte, muy bien, claro. Tiene mucho que ver con ello. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos del fatalismo, vamos a hacer referencia al aspecto de su final, del final de cada historia. Va a estar dotada por dicho aspecto. ¿De qué manera? Que los finales en un primer momento no van a ser un vivieron felices para siempre, ¿ya? Su final se va a centrar en hechos trágicos, en hechos conmovedores, ¿ya? ¿Sí? Entonces, a eso se centra. Y es una de las características fundamentales del clasicismo, pues, ¿no? Que va a estar dotado de historias, de finales tristes, de finales desgarradores. ¿Por qué? Porque la temática de esta época eran guerras, eran constantes guerras, que era algo común para la población de esa época, ¿no? Entonces, una guerra no terminaba con algo de alegría. Claro está, con una victoria bien de la parte contraria, ¿sí? Pero terminaba demasiado sangrienta, ¿sí? Y el antropocentrismo, ¿no? Que se van a centrar en el ser humano y esteticismo en cuanto a su forma de redacción de manifestación literaria, ¿sí? Hasta ahí. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora, todo bien. Muy bien. Ahora, el clasicismo va a contar con dos vertientes, ¿ya? Dos vertientes sumamente importantes. ¿Qué son estas dos vertientes? Se podría decir que son dos lugares donde se llegó a manifestar este movimiento literario, ¿ya? La vertiente oriental y la vertiente occidental. Claro está que en una de las vertientes se va a desarrollar con mayor apogeo, con mayor auge. Por ejemplo, en la vertiente oriental vamos a tener a Mesopotamia, India, China, Hebreo, y en occidental Grecia y Roma. ¿Cuál de los dos tuvo mayor alcance, mayor realce? Es en la vertiente occidental, ¿sí? Donde se van a manifestar al mismo tiempo tanto en Grecia como en Roma, ¿sí? Tanto en Grecia como en Roma van a ser dos de sus grandes manifestaciones. Se puede decir que casi las mismas historias, a diferencia nada más del nombre de los personajes, pero va a ser de suma importancia, ¿no? Entonces, recuerden, en Mesopotamia, India, China y Hebrea también se han llegado a manifestar la literatura clásica, pero con diferencia de que no han tenido mucho realce, mucho, se podría decir, avance, ¿no? A eso significa, no han tenido muchos aportes que hayan trascendido a través del tiempo, mientras que en Grecia y en Roma sí. Ahora, dentro del clasicismo se va a desarrollar lo que llamamos la literatura griega. Al mismo tiempo, como en la literatura clásica, se va a formar a partir del siglo IX en Occidente, por el mismo hecho de que pertenece a la vertiente occidental, ¿sí? Se desarrolla a partir del siglo IX en Occidente, en Grecia, ¿sí? En Grecia, durante la Edad Antigua. ¿Qué características tiene esta vertiente? Es que va a ser racionalista. ¿Por qué? Porque su historia o su forma de manifestar su pensamiento va a ser racionalista. ¿Qué quiere decir ello? Que van a estar centrados en la razón, en lo que se debía hacer en base. Sus acciones van a estar basadas en la razón. ¿Sí? Ahora, un ente fundamental dentro de las historias griegas van a ser el llamado fatalismo, ¿no? Y el antropocentrismo y el antropomorfismo, ¿no? Que el hombre va a ser centro y también va a ser parte del día a día las divinidades, ¿no? Va a formar parte también de los griegos y romanos, ¿no? Ellos se van a
centrar mucho en el aspecto religioso en base al hombre, ¿sí? En base al hombre. Muy bien, entonces va a centrar en ello, ¿no? En el hombre y en las divinidades. Lo que buscan los griegos aquí es una belleza perfecta, ¿no? Aquí el hombre va a buscar la belleza, la perfección humana y va a ser adicto a lo intelectual. ¿Qué quiere decir adicto a conocer más, a ser más conocedor de una variedad de temas, ¿sí? Entonces recuerden, es racionalista, es fatalista, antropocentrista y antropomorfista, búsqueda de la belleza y la perfección, y el artista, o mejor dicho, que forma parte de esta época, va a ser adicto a lo intelectual, a lo racional, ¿no? A que el hombre tenía que conocer una variedad de temas, ¿sí? En eso se centra. Entonces, esas son las características que va a tener todo texto que pertenezca a la literatura griega, ¿ya? Ahora ustedes dirán, pero Miss, ¿de qué me sirve a mí conocer esto? ¿Para qué? Para que tú cuando cojas una obra literaria, tú empieces a leer, sepas qué temática está presentando. Y al conocer la temática, vas a poder identificar qué pertenece a la literatura griega, que forma parte de la literatura griega. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Bien. profesor. Si tienen dudas, me las hacen saber, por favor. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces seguimos. Recuerden, ¿no? Las características de la literatura griega comparten mucho con lo que es la literatura griega clásica, pero el movimiento literario clásico, pero va a estar lleno de antropomorfismo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la literatura griega va a tener 3 etapas, ¿ya? 3 etapas, que se va a desarrollar a partir del siglo IX a.C. en los siguientes periodos. Va a tener el periodo jónico o llamado arcaico, el periodo ático clásico, el periodo alejandrino o también llamado helenístico. En el periodo jónico arcaico vamos a presentar el origen de esta literatura, ¿no? Cómo es que se inició. Él va a tener ciertos antecedentes históricos, en la cual va a dar indicio, ¿no? Va a dar darnos a conocer su iniciación. ¿Qué son? En esta época vamos a tener la época de los aedos y los llamados rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos y rapsodas en esta época? ¿Alguna vez han escuchado la terminología? No, ¿Han Miss. escuchado este término? No, profesor. ¿Nunca? Muy bien. No, Miss. Entonces, vamos a No, decir que los aedos y rapsodas son los que van a dar inicio a la manifestación de la literatura de esta época. ¿Qué quiere decir? Que el escritor griego va a estar determinado por estos hombres. ¿Por qué? Porque eran ellos quienes iban de pueblo en pueblo contando las diversas hazañas de los héroes de esa época. De las guerras eran ellos. Entonces eran los aedos, ¿no? Prácticamente eran los escritores, en otras palabras, que iban de pueblo en pueblo, ¿sí? Contando sus diferentes historias que habían visualizado, ¿no? A través del tiempo. Ahora, por eso que va a ser la literatura en esta época eminentemente oral, ¿ya? Muy bien, entonces era eminentemente oral, ¿ya? Ahora, se va a manifestar 2 géneros aquí, el épico y el lírico. El épico va a estar
va a estar dando por identificados por Homero y Hesíodo. Y el lírico por Safo y Píndaro, ¿no? El épico va a ser determinado por el género narrativo, ¿sí? Y el lírico por las cánticos, ¿no? Por los poemas, que es con Safo y con Píndaro, ¿ya? Entonces recuerden, ¿cómo se inició la literatura griega? Se inició con los famosos aedos y rapsodas, y era eminentemente oral por el simple hecho de ser manifestado de forma verbal de pueblo en pueblo, ¿ya? Ahora, en la época del ático o del llamado clásico, es la época de apogeo. ¿Qué nos da a entender la época de apogeo? Es la época en la cual se va a dar a manifestar o se va a conocer mucho más, ¿sí? De esta época, ¿ya? Se va a dar a conocer mucho más de esta historia, ¿no? Se va a divulgar más, se va a llegar a diferentes lugares, ¿sí? Entonces es la época en la cual se va a vociferar y decir, o se va a hablar mucho de ellos, ¿no? Y este va a coincidir con el siglo de Pericles. ¿A qué llamamos ciclo de Pericles? Esta época, siglo de Pericles, va a referirse que va a ser un político, ¿no? Que va a ser decisivo de la democracia, ¿no? Ateniense, en los tiempos de su máximo esplendor, ¿no? Y el gobernante más genial, que es de la Grecia clásica. Entonces, el ciclo de Pericles va a marcar, ¿no? Esta época, ¿no? Donde Atenas va a tener su máximo apogeo, ya que va a fomentar la construcción de grandes obras públicas, ¿no? Es por eso que se va a conocer a través del tiempo y va a mejorar en esta época la vida, ¿sí? La calidad de vida que van a tener los atenienses, ¿no? Y va a ser un élite porque va a dar un impulso, ¿no? A estas manifestaciones artísticas culturales, ¿no? Se va a dar a conocer ello, ¿sí? Ahora, aquí vamos a tener ya un nuevo género, que es el género dramático, que es el teatro, con Sófocles y Aristófanes, ¿no? En la época de apogeo. La época alejandrino y el helenístico ya es la época de decadencia, que se va a estar dejando de lado un poco los aspectos grecolatinos, se podría decir, ¿sí? En la cual va a aparecer Menandro y Teócrito, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta sobre la iniciación de la literatura griega? No, Miss. No, profesora. Muy bien. Entonces, recuerden, ¿por quiénes estaba desempeñado el siglo de la literatura griega? ¿Quiénes eran los que dieron a conocer sus historias? Lo acabamos de decir, que está en la época de del origen. En la época de la literatura griega, Era en la época de apogeo. Muy bien. ¿Ya? Entonces eran por los llamados aedos y rapsodas. Y quien inició con ello fue Homero y Hesíodo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces hasta ahí todo claro. Muy bien. Ahora vamos a hablar de este gran rapsoda, de este gran aedo,
que es Homero. ¿Quién es Homero? Homero es un anciano ciego, se le considera así. ¿Por qué? Porque él pierde la vista en Colofón. Sí, pierde la vista, y era un hombre que cantaba poemas, ¿no? Por eso se le dice que era un rapsoda, era quien iba de pueblo en pueblo contando sus hazañas, ¿sí? Cretéis es madre de Homero, en el cual su mejor amigo es Mentor, a la cual va de visita, ¿no? A esta casa, y es donde concibe, o crea, mejor dicho, la historia de la Odisea. ¿Ya? En la casa de Mentor, él crea la historia de la Odisea, ¿sí? Y en sí no era, su verdadero nombre no era Homero, ¿no? Se le alude el nombre de Homero porque él pierde la vista, ¿ya? Su verdadero nombre de Homero va a ser, ¿sí? Un nombre bastante extraño, que no se tiene rastros todavía de si era cierto o no, pero debido a los estudios que se han venido realizando, se ha llegado a la conclusión, ¿no? Que es Homer Jeff Simpson, ¿ya? Entonces, Homero se le va a considerar ahí, ¿no? Es un grande escritor que va a dar a conocer de la Ilíada y la Odisea, ¿ya? ¿Sí? Él es un gran escritor de la Ilíada y la Odisea. Su nombre se le había llamado a él como Meles, Melensigenes o Altes Homeo. Se tiene muchas alternativas del nombre verdadero de él, ¿no? ¿Por qué? Porque no se conocía en sí, pues, ¿no? Como hemos visto hace un momento, la literatura en sí, en esta época, se inicia netamente anónima, de forma oral, ¿ya? Entonces, esos son muy pocos los rastros, las características biográficas que vaya a tener los escritores de esta época, ¿ya? Homero tiene diferentes obras literarias como es la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos, la Fócida. Son obras que han trascendido a través del tiempo y han tenido gran realce en cuanto a la historia de la época, ¿sí? La Odisea es una obra sumamente interesante, bastante llamativa, se le ha dado a través de películas, ha trascendido a las películas, porque tiene muchos aspectos griegos históricos que han trascendido a través del tiempo. ¿Sí? En los antecedentes de la Odisea vamos a tener en la cual Ulises va a plantear la estrategia del llamado caballo de Troya, en el cual, gracias a esta guerra ganada, se va a desarrollar la pérdida de Ulises, pues, ¿no? O llamado Aquiles también, ¿no? En la cual al ganar la guerra, ellos van a desear regresar a Atenas. Entonces, ellos van a encontrarse con muchas dificultades para regresar a casa. Entonces, dentro de las características de la Odisea vamos a tener que tiene 24 cantos, se divide en 3 partes y va a utilizar la técnica in media res, ¿no? Entonces, recuerde, la Ulises, uno de los antecedentes para que surja la Odisea es el cuento, va a tratar sobre los viajes que va a tener Odiseo o Ulises a través del tiempo para poder llegar a casa después de haber ganado la guerra con la famosa estrategia del caballo de Troya. ¿Sí? La obra tiene 3 partes: la telemaquía, las aventuras de Ulises, la muerte de los pretendientes. En la telemaquía se narra los abusos, o mejor dicho, claro, los abusos que tenían tanto la esposa, ¿sí? Y su hijo Telémaco, ¿ya? En la cual, mientras esto surgía en esta época, van a estar en casa de Ulises los pretendientes de su esposa, ¿no? En la cual abusaban mucho y se burlaban mucho de Telémaco y Penélope. Mientras tanto, Ulises se encontraba, ¿sí? Mejor dicho, se encontraba con las ninfas de Calipso, ¿sí? Él consideraba que habían pasado muy poco tiempo, pero ya había estado ahí más de 7 años, donde las ninfas. Entonces, al darse cuenta de ello,
él va a salir de ahí. ¿Sí? Entonces Zeus va a decidir liberar a Odiseo al ver esta humillación que surge Telémaco, pues, ¿no? Por los pretendientes. Una vez de ello, él decide salir, ¿no? Ulises decide salir, o llamado Odiseo, decide salir de las ninfas de Calipso y emprende su camino para poder llegar a casa. Entonces, él va a tener en todo este transcurso de época, se le va a considerar las aventuras de Ulises. ¿Por qué? Porque se va a narrar los diferentes obstáculos que él va a tener para llegar a casa. Se va a enfrentar a los cantos de las sirenas, a los cíclopes, ¿sí? Se va a enfrentar a diferentes obstáculos, a los cerdos, a los que se convertían en piedra, ¿sí? En lo cuales él va a tener que afrontar cada uno de ellos, y en el transcurso del viaje, uno a uno van a ir desapareciendo debido a su desobediencia. Como ven, aquí ya van a ir apareciendo los diferentes dioses que existen en esta época, en la cual le ayudaban a Odiseo. Una vez que él haya pasado todas estas dificultades, él va a llegar a casa. Al llegar a casa se va a encontrar con esta vista de los pretendientes y la humillación que le hacen a su esposa y a Telémaco. Entonces, él va a tener un contacto, mejor dicho, un pacto con una de las diosas, en la cual le va a pedir vestirse de anciano y mendigo para que nadie lo reconociese. ¿Sí? ¿Quién lo viste? Atenea, en la cual se va a encontrar con su siervo fiel Eumeo y con su hijo Telémaco. Entre los tres van a planificar una estrategia para que den muerte a los pretendientes. Entonces, planifican ellos, Telémaco va y comenta a su madre de la estrategia, pero no le comenta que su padre ha vuelto, ¿sí? Entonces, van y plantea, ¿no? El desafío que habían propuesto. Entonces, lo da a conocer y los pretendientes deciden hacerlo efectivo. Entonces, ¿cuál era esa estrategia? Que tenían que hacer el juego del arco y la flecha, ¿no? Que tenían que pasar por los agujeros de las hachas la flecha. Entonces, varios intentaron. En ese transcurso, Odiseo decide decir, yo lo hago. Entonces, nadie sabía que era Odiseo y todos empiezan a burlarse, a decir que un mendigo sucio y zarrapastroso no lo podía hacer, pero nadie sabía que era Odiseo, y Odiseo era muy bueno con el arco y la flecha. Entonces todos se ven sorprendidos al ver que este mendigo logra pasar la flecha por los agujeros de la hacha. Una vez que surja ello, ¿por qué? Porque el premio era el que ganaba, se quedaba con Penélope. Entonces, al ver ello, empieza Telémaco y Eumeo y junto a Odiseo a cerrar todas las compuertas del castillo de la casa, ¿no? Entonces, al cerrar todos, dan muerte sangrienta a todos los pretendientes dentro del palacio. Una vez finalizado ello, va a un encuentro con Penélope, ¿sí? En la cual acepta que Odiseo es su esposo, ¿no? Porque le da ciertas características y le relata algunos aspectos familiares que habían tenido, ¿no? Y finalmente hay un reencuentro feliz con su familia y con todo su pueblo. Pero, si nos percatamos, dentro del aspecto histórico, aquí se da cuenta del fatalismo, ¿no? ¿Dónde? En la muerte de los pretendientes. Sí, esto es un gráfico respecto a todas las aventuras que Odiseo ha tenido, ¿no? Desde la salida de Troya, los vientos desfavorables, se va a encontrar con unos vientos que le van a desviar del camino. Él se va a encontrar también con las escapas de la isla de los cíclopes, donde mata y deja ciego a uno de los cíclopes para poder escapar de ahí. Sí, luego tiene los vientos del que le devuelven a Eulia, ¿ya? El canto de las sirenas, es atacado por Escila, ¿sí? También van a encontrar arrastrando por los Caribdis y ayuda de los francios, ¿no? Va a tener diferentes tipos de ayuda también dentro de este transcurso de su época hasta llegar a Ítaca, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver un pequeño resumen respecto a lo que les acabo de explicar,
¿Sí? Así que hay que prestar un poquito de atención. ¿Me confirman el audio, por favor? Que se logre escuchar. Sí, Miss. Hola, bienvenido. Sí se escucha, Sí, ¿verdad? se escucha. Sí, se escucha, Miss. Omar, Se escucha. Ya este día nos apagamos vamos los a poner micros. bien épicos y aventureros con la Odisea de Homero. Acompáñenme. Todo comienza cuando las cosas se están poniendo candentes en el reino de Ítaca, allá en Grecia, unos 100 años después de terminar la guerra de Troya. Lo que sucede en Ítaca es que el rey Odiseo o Ulises, como ustedes le quieran llamar, está desaparecido y en su tierra tienen casi 20 años sin saber de él. Ni siquiera su hijo Telémaco, ni su sensual y atractiva esposa Penélope han oído una sola palabra acerca de él durante todo este tiempo. Y como todo el mundo piensa que está muerto y que nunca va a regresar, unos 108 hombres de la ciudad, sí, escucharon bien, 108 hombres se ponen a cortejarla, ya que si alguno de ellos logra conquistar a Penélope y se llegan a casar con ella, uno de ellos se convertirá en rey. Pero Penélope, aparte de estar de muy buen ver, evade a todos los galanes y los mantiene en la friendzone, a todos, por un muy buen rato. Bueno, entonces, resulta ser que Odiseo cayó preso en la isla de la diosa Calipso. Pero no crean que es un preso convencional, en una cárcel convencional. No, 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 no. Por supuesto que no. Es un preso de amor. Y obviamente Odiseo hace mucho el amor con Calipso. Y como se dice vulgarmente, le ponen bien duro Jorge al niño. Y pues la diosa está muy contenta y no lo deja regresar a casa. Mientras todo esto sucede, allá en Olimpo, donde se encuentran todos los dioses, Atenea, quien es hija de Zeus, le pide a su padre, quien es el rey de todos los dioses, que liberara a Odiseo para que pudiera regresar a casa. Zeus es persuadido por Atena y este emprende su viaje en el mar, pero el dios del mar, Poseidón, enojado con algunas fechorías que había hecho Odiseo, le deja caer una tormenta en medio del mar y lo desvía de su rumbo. Y se preguntarán, ¿por qué estaba enojado Poseidón con Odiseo? Pues bueno, resulta ser que una vez acabada la guerra de Troya, Odiseo zarpa en un barco lleno de itacenses listos para ir a casa. Estos se desvían por causa de muchas tormentas y sin querer llegan a la isla de los cíclopes. Pero no vayan a pensar que los cíclopes eran todos unos galanes, como los que salen en los X-Men, porque los de la mitología griega eran monstruos gigantes que solo tenían un ojo. Y por desgracia, uno de estos monstruos se come a varios itacenses que acompañaban a Odiseo. Pero antes de que se comiera a Odiseo, este le da un nombre falso. Odiseo le dice al cíclope que se llaman Nadie. Esa misma noche lo emborracha y hace una lanza mientras este está dormido. Y madres, se la clava en su único ojo y Ulises logra escapar. Bueno, resulta ser que el cíclope es hijo directo de Poseidón y es por eso que él le avienta una gran tormenta a Ulises cuando éste se dirigía a Ítaca y tarda casi 10 años en regresar a casa después de que acabó la guerra. Después pasan por la isla de Olo, que está en camino a Ítaca, solo para desviarse otra vez y caer en la tierra de Circe, donde se encuentran con sirenas. Pero no crean que son como la sirenita de Disney. En la mitología griega, estos eran monstruos que tenían voces hermosas que hipnotizaban a todos aquellos que escuchaban sus cánticos, para después devorarlos. Pero Odiseo, siendo el protagonista de nuestra historia, será el primero y el único en escuchar el canto de las sirenas y vivir para contarlo. Después desembarcan en la isla de Helios, dios del sol, donde hay muchas vacas. Pero antes de llegar a esta isla, habían recibido advertencias que no se comieran esas vacas o podían morir. Pero 6 de sus hombres, en vez de morir de hambre, deciden comerse las vacas y mueren. Bueno, ya finalmente Odiseo regresa a Ítaca y con la ayuda de Atena, este logra hacerse pasar por mendigo para pasar desapercibido y tratar de entender la situación actual en su tierra. Todo para enterarse de que su muy sexy esposa tiene muchísimos pretendientes y que estos solo quieren llevársela a la cama y comerse su comida. Durante ese episodio, Penélope, cansada de esperar, decide que le va a dar la oportunidad a uno de todos sus pretendientes, pero únicamente si pueden pasar una prueba muy difícil, que consiste en utilizar el arco de Odiseo
para lanzar una flecha a través de las cabezales de 12 hachas. Después de que Odiseo gana la competencia como todo un campeón, este revela su verdadera identidad a todos los presentes. Y madres que Odiseo se vuelve loco y como poseído por el demonio y con sed de venganza por todo lo que había visto, acribilla a todos los pretendientes de Penélope, su esposa. Y como había matado a todos los jóvenes de Ítaca, los padres de los jóvenes le reclaman, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué mataste a nuestros hijos? Y en eso entra Atena para solucionar el caos y les dice que ella ya está cansada de tanto drama y tanta violencia y ya es hora de vivir en paz, por lo cual todos acuerdan y terminan todos viviendo en paz. No. Este Odiseo es como la combinación de Brad Pitt. Muy bien, entonces, más o menos es lo que es un pequeño resumen referente a esta historia, ¿no? Bastante fantástico. ¿Qué les pareció, chicos? Sí, bonita. Es bonita, ¿cierto? Hay muchas aventuras en las que nos centramos a leer. Está excelente la historia. Muy bien, entonces nos narra, ¿no? Un aspecto histórico de la guerra con Troya, y es una guerra que sí ha existido, ¿no? Otra de las obras sumamente importantes es la llamada Ilíada. La Ilíada también es una obra que va a estar dividida en 24 cantos, en la cual cuenta con un narrador omnisciente y una narración lineal, donde va a haber una presencia de comparaciones y símiles, ¿no? Comparaciones en cuanto a ellos comparaban personas con divinidades o con animales o con ciertos rasgos, ¿no? Va a haber una detallada descripción en cuanto a los personajes, que quiere decir que cuando nosotros vayamos a leer un texto que pertenezca a la Ilíada, vamos a verificar y vamos a comprender algunos rastros en los cuales yo ya voy a poder diferenciar o voy a poder interpretar a qué personaje se refiere. ¿Sí? El tema principal de la Ilíada es la cólera de Aquiles y sus funestas consecuencias a base de esta cólera, y su tema secundario va a ser el destino, la valentía, la guerra y lo divino con lo humano. ¿Sí? Aquí nos va a narrar del famoso caballo de Troya, ¿no? Tenemos personajes griegos y romanos, más griegos que troyanos, griegos Agamenón, Menelao, Néstor, Aquiles, Ulises, y troyanos Héctor, Paris, Priamo y Eneas, ¿no? ¿De qué trata la Ilíada? La Ilíada se va a situar en el último año que va a desarrollarse la guerra con Troya, en la cual se va a narrar esta cólera de Aquiles, que va a estar insultado por el comandante Agamenón, en lo cual él decide retirarse de esta batalla, abandonando a la suerte a sus compatriotas griegos. Entonces él se niega rotundamente a seguir en la guerra. Y en base a ello, Aquiles era uno de los grandes guerreros. Entonces, por ello, él va a tener, los griegos van a tener ciertos, se podría decir, desastres, ¿no? Van a sufrir terribles derrotas a manos de los troyanos. Entonces, Aquiles va a rechazar todos los intentos de reconciliación por parte de los griegos, aunque al final va a aceptar. ¿Por qué? Porque Patroclo decide ponerse, Patroclo era uno de los amigos de Aquiles, en los cuales él decide ponerse la armadura de Aquiles, en la cual todos los troyanos van a pensar que era Aquiles el que estaba dentro de esa armadura. Entonces matan a Patroclo en la guerra, y Aquiles, presa de furia y rencor, dirige su odio hacia los troyanos y regresa, ¿no? Con los griegos, cuyo líder es Héctor, ¿sí? De los troyanos, que era el hijo del rey Priamo, al cual él va a matar en combate, ¿no? El poema va a concluir cuando Aquiles va a devolver el cuerpo de Héctor a Priamo para que éste lo entierre. Pero ¿qué pasó antes de ello? Antes, Aquiles había pedido el cuerpo de Patroclo, pero Priamo no le había entregado su cuerpo. Entonces, en venganza, al matar Aquiles a Héctor, porque estaba lleno de furia y lo mató arrastrado de su caballo, él tampoco decide entregarle el cuerpo de su hijo a Priamo. De tanta insistencia y ruego, último le entregó para que le dé cristiana sepultura, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver este pequeño resumen respecto a esta historia.
Gises, sacerdote del dios Apolo, se dirige al campamento de los griegos para solicitar al jefe de los aqueos, Agamenón, que le devuelva a su hija Criseida. Agamenón humilla al anciano sacerdote, provocando que éste le implore al dios Apolo y castigue a Agamenón por su soberbia. La obra empieza con el ejército griego asolado por esta peste de 9 días enviada por Apolo, para luego explicarnos su causa. Aquiles le pregunta al adivino Calcas por el motivo de la peste, y éste le revela que Agamenón debe devolver a Criseida a su padre Crises. Agamenón lo hace, pero para demostrar su poder a cambio, se lleva a la esclava de Aquiles, llamada Briseida. Aquiles es ofendido ante el rapto de su esclava Briseida, entra en cólera y se retira de la batalla. Los troyanos, encabezados por Héctor, logran hacer retroceder a los griegos, que ya no tenían a su héroe Aquiles luchando. Agamenón intenta persuadirlo y le devuelve a su esclava para que vuelva a la batalla, pero este no accede. Su amigo Patroclo también le pide que regrese. Él se niega, pero le entrega su armadura para que luche y le pide que se limite a defender las naves griegas. Patroclo, confiado y vestido de Aquiles, hace que los troyanos retrocedan y mata a Sarpedón, hijo de Zeus, pero el dios Apolo y Euforbo lo dejan malherido. Patroclo intenta huir donde Aquiles para ser curado, pero es alcanzado por Héctor, quien le da muerte. Su cadáver es rescatado por Menelao, quien lo devuelve a Aquiles. Aquiles, el de los pies ligeros, llora de tristeza y cólera por su amigo Patroclo y se niega a oficiar honras fúnebres hasta no haber consumado su venganza. Así que emprende su lucha con una nueva armadura forjada por Hefesto a pedido de su madre Tetis. La batalla se vuelve hostil y los dioses bajan a incorporarse a la contienda. Los troyanos se encierran en su ciudad, pero Héctor, el de tremolante casco, después de huir, lucha con Aquiles, pero muere atravesado por su lanza. El de los pies ligeros lo humilla, amarra sus tobillos, lo arrastra y lo lleva hasta su campamento, dejándolo como alimento de los perros y aves de rapiña, lo que es impedido por Apolo, Ofebo y Afrodita. Consumada su venganza, Aquiles organiza los funerales de su amigo Patroclo. Príamo, rey de Troya y padre de Héctor, quiere enterrar a su hijo, así que le suplica a Aquiles que le devuelva el cadáver. Después de insistir e inclinarse, sus palabras conmueven a Aquiles, quien finalmente accede. Los solemnes funerales de Héctor se realizan y con esta escena termina la obra. No se narra en la Ilíada el episodio de la manzana de la discordia en el que las diosas Hera, Atenea y Afrodita le piden al mortal troyano Paris que elija a la más bella. Paris elige a Afrodita porque ésta le ofrece a la mujer más bella del mundo, que era Helena, esposa de griego Menelao y romano de Agamenón. Paris la rapta, pues Afrodita se la ofreció y se origina la guerra de Troya. Este mito es narrado por Ovidio. Como puedes ver, la literatura clásica gira alrededor de su mitología, incluso se plasma en su cerámica. La Ilíada proviene de la palabra ilión, que es lo mismo que decir Troya. Como sabemos, esta obra es atribuida a Homero y es parte de la literatura clásica. Narra solo 51 días del último año de la guerra de Troya, que duró 10 años, y se centra en la cólera de Aquiles y sus consecuencias. Su género es el épico y su especie la epopeya. Se compone de 24 rapsodias escritas en hexámetros que son compuestos por 6 pies. Este es un tipo de verso griego o latino. Además destacan los epítetos y símiles. Su narrador es omnisciente, ya que todo lo sabe y todo lo ve. Podemos dividir los personajes en 2 bandos, el de los griegos y el de los troyanos, ambos conformados por dioses y héroes. Lo que acabamos de narrar fue solo un cortísimo resumen, pues en la obra intervienen más acciones y personajes. Cuando lo leas, quizá al inicio su lenguaje y personajes sean un poco confusos, pero mientras vas avanzando, esto deja de ser un problema y su ritmo se mantiene. Recuerda que al momento de abrir sus páginas, estás ante una de las obras literarias más antiguas e importantes de la humanidad. Gracias. Muy bien, chicos, hasta aquí alguna duda, alguna consulta, algo que no les haya quedado claro, qué les pareció el hecho de las historias, de los aspectos históricos, en la cual se desarrolla tanto la Ilíada como la Odisea. Como ustedes se dan cuenta, tiene mucha relación entre ambas historias, son consecuencia una tras otra, son secuencias, ¿no? A ver, Johnny Pérez. Para mí, entendí, profesora, está bonito la historia.
Se ha visto también en películas, ¿sabes? De eso, de esa historia también, y lo entendí. Claro, hay películas también de esta historia, ¿no? Tanto de la Ilíada y la Odisea. Muy bien, si no hay más dudas al respecto, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Ok, Miss, bueno, Ok, profesora, buenas cuídese usted tardes. también. Hasta la próxima.